Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Masterminds. Bienvenidos a un nuevo episodio de Mentalidad Disruptiva para Emprendedores. He dejado un poco el objetivo de 3, 4 o 5 años ser el referente en mentalidad emprendedora hispanohablante. Porque he visto a muchas empresas, no muchas empresas, sino muchas cuentas, muchas personas que te enseñan a ganar dinero, te enseñan a montar una empresa, te enseñan, a cómo hacer ese 20% que es la estrategia de cómo montar una empresa. Pero no he encontrado, por lo menos de momento, a alguien que se haya especializado únicamente a enseñar mentalidad para emprendedores. Para empezar una empresa, la mentalidad que se debe tener. Y es la parte más importante dentro de una empresa. O para cualquier Total. emprendedor. Entonces, esa es un poco la misión o el objetivo que tengo. Convertirme en ese referente y cambiar esa prioridad de realmente vamos a empezar por la mentalidad y luego ya aprenderemos a cómo crear una empresa. Y ahí entramos a un tema, y es que, o sea, las instituciones que encargadas de emprendimiento se dedican mucho al plan de negocio, se dedican mucho a otro tipo, a la innovación, pero casi nunca trabajan al emprendedor. Y el emprendedor es el activo, pienso yo, que es más importante de una empresa, porque es el que marca la diferencia. Total, ya ves. Es que que además es así. Y bueno, yo no sé cómo está por allí, por Colombia, pero en España el tema del emprendimiento nos tienen muy, muy, muy ahogados. Tenemos unos impuestos brutales. No sé si aquí, entiendo que existirá, pero aquí en España, existirá en Colombia me refiero, aquí en España el profesor o el bombero o el policía es un funcionario y el funcionario cobra un sueldo al mes y ese sueldo no viene repercutido a nada. Ya puede no estar trabajando nada o estar trabajando mucho que va a cobrar lo mismo. ¿Cuál es el problema de esto? Que la gente no trabaja. Y que es el emprendedor, es el autónomo, es el empresario el que al final tiene que tirar adelante todo el puto país. Y eso es lo que me da rabia. Sí, total, así es. Así es, Aquí, hermano. aquí en Colombia igual. En Colombia se ven, hay muchas cosas, pues a mí no me gusta casi criticar el tema, Uh-huh. porque al fin y al cabo, pues tenemos una empresa, hemos sacado adelante, obviamente que pueden haber cosas que lo pueden facilitar a uno el ejercicio del empresariado, pero pienso yo que crear empresas complejos desde el punto de vista legal, complejos desde el punto de vista Mucho. de todo el tema técnico que hay que llevar a cabo, todos los procesos fiscales que se tienen que hacer. Pero eso, estamos igual de condiciones que en todos. O sea, Uh-huh. todos en Colombia tenemos que hacer lo mismo. Sí, Entonces uno pone a pensar, si este le tocó hacer lo mismo que a mí, ¿por qué es tan exitoso? O sea, entonces dice uno, es posible llegar al éxito con lo que existe en este momento en Colombia. Entonces, totalmente. es ver como la otra cara de la moneda respecto al tema. Porque pues obviamente si uno critica, va a encontrar muchas cosas que puede criticar, pero si me ponía a ver los otros que sí lo han logrado, que ya han obtenido resultados importantes, yo también lo puedo hacer. ¿Por qué no lo puedo hacer, Exacto. cierto? Exacto. Entonces, quitarse un poquito como ese papel de víctima que también nos acoge a muchos hoy en día, que queremos todo regalado, queremos todo, pues, todo que nos lo den así masticadito. Pero obviamente hay políticas que incentivan o que amortiguan ese proceso de emprendedor y que incentivan realmente a que haya más emprendimientos. Que como lo decía yo hace poco, es en una charla de un tema político, hablando sobre propuestas, Uh-huh. eh, es como la semilla del empresariado. Los empresarios son el oxígeno del país, eh, el emprendimiento es como las semillas para tener más oxígeno. Exactamente. Entonces, sí me parece muy importante. Obviamente hay que pensar siempre en eso, en tener un ecosistema mucho más digerible para los emprendimientos, que puedan ser mucho más fáciles llegar
a temas de ventas, a temas de constitución, a legalidad. Exacto, yo entiendo que además eso, o el proceso de crear una empresa tenga que ser o tenga que tener unos trámites legales, y eso es normal, Ujú. pero es tan oscuro todo ese tema que cuando uno se plantea crear una empresa, el bloqueo mental es brutal, porque dice, a mí me pasó cuando empecé a emprender hace 3 4 años, eh, con una de las primeras cosas que hice, no, hace casi 5, con una de las primeras cosas que hice empecé a vender en Amazon y vendía, creo que humidificadores, ¿sabes? El bicho ese que saca como agua vaporizada. Pues Ok, con esas historias, bueno, empecé a vender eso y yo contraté a bueno, ya tenía un gestor. Bueno, pues ese gestor, bueno, ya no me llevo bien con él, o no me llevo bien con él, porque le estaba pagando para nada, porque prácticamente lo estaba haciendo yo todo. Yo si pagaba un gestor era porque no quería saber nada. O sea, a mí personalmente todo el tema legal y burocrático me sobrepasa. Es decir, me llena tanto la cabeza que no quiero dedicarle tiempo. Es algo que a mí no me gusta y que dedicarle tiempo me requiere demasiada energía. Y esa energía la prefiero invertir en lo que realmente me gusta y soy bueno. ujú. ¿Entiendes? Entonces, bueno, le estuve pagando para de la misma forma preocuparme y era lo que justo no quería, ¿no? Y bueno, eran cosas de impuestos de IVA y cosas raras que es que no, ya te digo, no me dejé de hacer eso justo por la frustración que eso me provocó. Así que sí, si hubiera alguna forma, o incluso una empresa, si hubiera una empresa en la que un emprendedor pudiera ir allí directamente y la misión de esa empresa fuera ayudarles a montar una empresa, a gestionarles todo, que eso al final es una gestoría también, ¿no? ¿O qué? ¿Cómo lo ves? Total. Sí, inclusive hay un modelo de negocio ahí interesante, pues una empresa que solo se dedique a llevar bien temas fiscales, temas contables. A que el emprendedor no tenga que hacer nada de eso, no tenga que preocuparse de eso. Ujú. El problema es que el emprendedor en etapas tempranas, pues quizás no tenga para cubrir ese costo, Ujú. pero sería de mucha utilidad, sería de mucha utilidad. Sí, bueno, no, ese mundo emprendimiento es muy, muy, muy bacano, pero obviamente es un camino lleno de espinas. Claro. Bueno, pero Pero cada espina te enseña. sí, claro, total, es verdad. Si te parece, yo todo esto voy a meter dentro, o sea, lo cortaré de alguna forma que lo meta dentro todo, Sí, porque sí, la sí, sí. conversación ha sido la polla. Nada, para empezar, segundo capítulo del podcast de Mentalidad Disruptiva para Emprendedores. Y tenemos al señor Víctor. Muchas gracias por estar y por haber accedido a estar aquí conmigo. Nos conocimos de hace ya unos cuantos meses y, joder, ya te echaba de menos porque hacía mucho que no hablo contigo, pero echaba de menos una charla de estas y tenía unas ganas de locos de tenerla de nuevo. Entonces, yo ya conozco a Víctor, pero para quien no conozca a Víctor, explícanos un poco quién es Víctor y también un poco cómo llega a ser emprendedor, y también sé que tienes ahí una parte de política. Entonces, ¿cómo surge eso? Bueno, Joseph, de verdad, pues primero que todo, muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor poder compartir este espacio con vos. Y bueno, pues Víctor Jiménez es un apasionado o sea, yo creo que es una persona que sigue mucho como sus pensamientos, ¿cierto? Se escucha mucho a sí mismo y le hace caso y realmente hemos vivido de acuerdo a eso. O sea, lo que hemos sentido lo hemos hecho Ujú. y de ahí nace pues la vena emprendedora de construir cosas, de iniciar cosas, y la cual inició pues como un emprendimiento hace 9 años que llama Casa Blanca, que inició principalmente como un medio de comunicación en Twitter, que es la red social, y de ahí fue, pues yo estaba en la universidad y fui imaginando, pues fue a causa de que había una necesidad en redes sociales, ya que los medios de comunicación tradicionales no llegaban en ese momento a cubrir las necesidades de las redes sociales. Entonces vimos una oportunidad gigantesca, tanto en Twitter como en otras redes sociales, y nos imaginamos algo. Nos imaginamos como, o sea, yo me defino como un solucionador de cosas, Y y nos tanto. imaginamos la solución para el tema, y cómo se podría volver una empresa. Y obviamente, pues con el auge que comenzaron a tener las redes sociales, las comunidades digitales, pues comenzamos a tener espacios.
eh, espacios ya comerciales como tal. Entonces, hoy en día tenemos una empresa que tiene 4 líneas de negocio. Uno es medios de comunicación y publicidad, otro es un software que tenemos de marketing, agencia de publicidad y tenemos también la venta de ropas y souvenirs de Casablanca. Eh, entonces, me puedo definir, hermano, como un soñador que Eso es un quiere emprendedor, un soñador. un emprender, exactamente. Y hermano, y no nos ha quedado grande nada en este caso. El proceso es largo, si bien no estamos donde queremos, pero estamos en el camino. Pero ha sido muy provechoso el tema. Y aparte que hacemos lo que nos gusta, relacionamos el tema del fútbol con el tema de la empresa, de crear cosas adicionales y desarrollo de marca por el lado del marketing. Y el tema de la política me nace, pues yo era un apático político. A mí no me gustaba nada el tema de la política, lo reprochaba como mucha gente en mi país, que no quiere saber nada sobre los temas porque pues se asocia directamente a cosas negativas. Ujú. Y realmente comencé a ver ciertas cosas. Vi primero o sea, si yo quiero, me la paso criticando el tema, pero ¿qué hago para solucionarlo? Entonces veo que la única forma para poder contribuir es dejar de criticar y comenzar a actuar. Entonces decidí, como lo llamé cuando estuve en campaña, levantarme del sofá y empezar a actuar de una manera distinta, y poder contribuir desde lo que uno pueda, o sea, ya sea en parte empresarial o en valores, lo que uno pueda contribuir, hacer su granito de arena en el tema político. Entonces estamos en un proceso que también es largo, apenas llevamos un año en ese proceso, pero que más adelante puede generar, pues, ojalá cambios importantes. Además, creo que sería la hostia el hecho de mezclar emprendimiento con política, ¿no? Porque al final el presidente de un país, ya hablo de un presidente, eh, debería ser un poco eso. O sea, al final su trabajo, hasta donde yo tengo entendido, es gestionar, pero yo te hablo desde aquí de España. Si al que es o al que en principio el político que se dedica a la parte fiscal fuera una persona que haya estudiado fiscalidad, si la persona que se dedica a lo que se dedique haya estudiado a lo que se está dedicando, pues yo creo que las cosas cambiarían. El problema es que, bueno, han estudiado política y se ve que con eso ya eres suficientemente bueno o suficientemente válido como para ser político y dirigir un país. Yo creo que es algo con una responsabilidad tan enorme, o sea, de 45 o 40 y pico millones de españoles que hay, es una responsabilidad tan grande y justo hace, no sé, 2, 3 días estaba viendo una reacción de, no sé si conocerás al streamer Ibai, ¿te suena? Sí, Vale, pues una reacción de él con, con las mejores frases de Rajoy. Rajoy fue el presidente anterior aquí en España. sí. Y bueno, ¿qué voy a decirte, no? O sea, las frases eran completamente de chiste. El chico estaba allí que yo creo que le metieron y no tiene ni idea de nada, ¿no? Pero yo creo que si una persona realmente emprendedora, que ya tiene una empresa, que sabe lo difícil que es, que sabe lo necesario que es el hecho de sacrificarse, de ser constante, se metiera como político o realmente llegara alto o lo dejaran llegar alto, porque esta es también una cuestión. Puede ser Ujú. muy bueno, pero que no te dejen llegar alto. El tema de la política es muy complejo. Yo creo que el país sería muy diferente, muy diferente. Además, Estados Unidos se ve. Donald Trump puede ser lo que sea, puede ser un loco por las ideas que pueda tener, pero yo lo admiro. O Ujú. sea, yo admiro a Donald Trump porque es una de las pocas personas que ha llegado a hacerse millonario, desde pobre, hacerse millonario, bancarrota, millonario, bancarrota, millonario, bancarrota. Y eso se ve cuando estás enfrente de un país. Total, y me uno a tu concepto porque también admiro mucho a Donald Trump en el sentido de que inclusive rompió una, como una secuencia, perdón, una secuencia de muchos políticos de antaño. Y él fue como un outsiders, creo que se llama,
que llegó a la política. Entonces, él no es un político tradicional, inclusive varias cosas con las que me quedo y con las que me identifico inclusive, y es que yo no tendría que meterme, yo como empresario no tendría que meterme en política si en la política hiciera las cosas bien. Eso es. Entonces, eso pues, él lo remarca. Él también dice, pues lleva 4 años en política y la gente no lo puede catalogar como un político, porque llegas de la empresa y realmente los resultados se ven. Entonces, hay cosas que uno, pues, y uno nota claramente como lo que existe alrededor de él, que todo el mundo está en contra de él porque rompió el status quo, ¿cierto? Ujú. Me parece muy interesante porque, bueno, los países necesitan garantizar, yo digo que lo primordial es garantizar como un desarrollo de la vida, de las aspiraciones, de los propósitos de la vida de cada una de las personas, y eso lo garantiza uno solucionando quizás muchas veces el tema económico. Ujú. Y ya usted con el tema económico solucionado, usted puede comenzar a buscar sus pasiones y lograr cumplir sus propósitos y tener una vida en sí pues plena en ese sentido. Y eso es lo que tiene que hacer un facilitador, un político tiene que ser un facilitador para eso. O Exacto. sea, con la infraestructura que se cree, con el tema de acueducto, o sea, para aumentar los niveles de calidad de vida de cada uno y no meterse en tanta cosa pues que ahorita pues que temas, unas discusiones que no llegan a ningún sentido, Eso pues, a mismo. ningún lado, no llegan a ningún lado, pero pues que realmente son importantes porque todos pertenecemos a un país y en este caso la economía de Estados Unidos, pues de ahí dependen muchos países. Totalmente. Además, creo que puede ser también súper interesante esta conversación porque Voy el hecho de... a traer el Dime. café. Sí, 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 dale, dale. Listo, listo. Uy. Como te comentaba, creo que puede ser súper interesante la conversación porque un poco el tema que vamos a hablar ahora es el tema de la mentalidad, obviamente, y esa mentalidad de emprendedor mezclada con la política, yo creo que eso puede ser, eh, bueno, la clave que a un país le hiciera pegar un cambio estratosférico, ¿no? Entonces, hablando un poco acerca de la mentalidad, para ti, en tu visión de empresario, de emprendedor y de político, ¿qué es para ti la mentalidad emprendedora? Es decir, ¿cuál es tu opinión acerca de este tipo de mentalidad? ¿Qué características crees que tiene o debería tener? ¿O para ti tiene? ¿Qué te digo yo? Pues yo puedo hablar desde un punto de vista personal, Ujú. ¿cierto? Porque es que yo me he dado cuenta que el emprendimiento no es un camino lineal, no es algo como que, bueno, esto es así, así, todos tienen que ser así. Es como el emprendimiento se compone de personas y cada persona es diferente, entonces hay muchos tipos de emprendedores. Yo digo pues que en mi caso, mmm, primero, primero hay que tener algo como una gran dosis de rebeldía. ¿Por qué? Pues se me viene acá a la cabeza, ¿cierto? Gran dosis de rebeldía. ¿Por qué? Porque ser emprendedor, a menos de que en tu sociedad todos sean emprendedores o en tu familia vengas de una familia emprendedora, pues es como romper el status quo de la educación implantada Sí, desde pequeños. Porque siempre estamos en un concepto de que recibimos siempre órdenes y por eso hacemos las cosas. Entonces, haga la tarea, vaya a la escuela, tiene que estudiar una carrera porque, para ser alguien. Entonces, claro, nos llenan ese tipo de cosas. Entonces, nosotros nos volvemos como entes que recibimos solo órdenes. Y en este caso, pues ser emprendedor, pues lo primero es una total rebeldía porque pasas de recibir órdenes a autogestionarte, totalmente. a decirte, bueno, si no lo hago, eso es un problema, yo pienso que la primera brecha que hay que romper en el tema de mentalidad de un emprendedor. O sea, pasar de decirte, haga la tarea, haga el examen, estudie una carrera, vaya a tal cosa, a decir, ¿qué tengo que hacer para lograr mis cosas? Hago tal cosa, Exacto. pero ¿la quiero hacer o no la quiero hacer? Como depende de mí únicamente. Entonces, por eso el tema de rebeldía pienso yo que es primero.
Mentalidad emprendedora. Yo pienso que el segundo punto que puedo destacar puede ser el tema de como la aversión al fracaso, pues cómo controlar ese tipo de cosas, o sea, cómo saber gestionar un no, cómo saber gestionar Totalmente. que la gente te puede decir que no le puede gustar a la gente. Eh, Eso pienso yo que es muy complicado Ujú. entenderlo porque a nadie le gusta que lo rechacen, ¿cierto? Exacto, sí. Y la gente evita inclusive pues como el rechazo. Ujú. Entonces, mirando como eso, pienso yo que ese repeler ese tipo de actitudes pues que dicen, ay no, qué pena que me rechacen, mejor ya no hago nada porque me pasó. Entonces, cuando uno supera ese tipo, no sé cómo me puede llamar. Hay un concepto también en mentalidad que se llama antifragilidad o un ser antifrágil. Creo que te lo comenté el día que estuvimos haciendo, en algún momento te he comentado este concepto. Y bueno, simplemente se trata de esa persona que pasa de ser frágil, de como un vaso de cristal, tú te caes al suelo y se rompe, eso es ser frágil, y de ser antifrágil. ¿Qué significa antifrágil? Es que si el vaso se cae al suelo, no es que se rompa, es que se hace más fuerte. Es decir, no es que se quede igual, sino es que se hace más fuerte con cada golpe. Eso Total. es lo que debería ser un emprendedor. Eso se nota mucho porque golpes vamos a recibir muchos, porque Exacto. estamos directamente, nadie nos respalda, no hay empresa que nos respalde, no están los padres, no, somos nosotros contra el mundo. Y en cambio, cuando uno es empresario, perdón, cuando uno es empleado, eh, a ti te respalda una empresa. O Exacto. sea, tú no eres el responsable de las acciones. O sea, tú la puedes embarrar, pero al final y al cabo el que la embarra es la empresa, no vos. Exacto. Entonces hay una responsabilidad que se transfiere. En cambio, en este caso, eres vos, asume la responsabilidad directa. ¿Qué más te puedo decir yo de mentalidad emprendedora? Mano, una constante como inquietud, como un tema investigativo. Curiosidad. Curiosidad, el por qué de las cosas, por qué me compran, por qué no me compran, cómo hago para aumentar mis ventas, entonces esas preguntas constantes que uno se hace, yo pienso que destacan una mentalidad emprendedora porque siempre estás pensando en cómo mejorar o cómo aumentar o cómo mi cliente me dejó, cómo hago para recuperarlo o por qué me dejó. Entonces son preguntas que se hacen mucho y que pueden, ¿qué te digo? Pueden ser una característica primordial para la mentalidad emprendedora. No sé qué otra. No, bueno, ya con estas tres me sirve para comentar o para que me puedas comentar un poco cómo usas tú esos tres adjetivos dentro de tu negocio, que es Casablanca. Es decir, ¿en qué te ha ayudado a ti, ya sean momentos que han ido mal o en momentos de bajón, tanto a ti personalmente como a la empresa? ¿En qué te ha ayudado a ti la mentalidad emprendedora? Tener esos conceptos. ¿O Pues cómo hermano, los aprovechas también dentro de Casablanca? el primero, pues, entonces estamos en que es rebeldía, ¿cierto? Ujú. Cómo superar como ¿cómo es que se dice? Cómo, o sea, superar como el tema del rechazo. Cómo superar el tema del rechazo, pues cómo ser fuerte ante el rechazo. Ajá. Por último, te dije, ¿cuál fue el último? El de curiosidad. Ahora me Y el acuerdo. de curiosidad de las preguntas. Entonces, el primero, el tema de rebeldía. Ujú. Pues realmente nosotros, o sea, Casablanca es totalmente rebelde en el sentido de que nunca nos adaptamos, o sea, fuimos totalmente visionarios, innovadores, que eso fue como una rebeldía al status quo, Ujú. de comenzar a hacer cosas distintas que nunca se habían hecho. Entonces fuimos los primeros en crear como medio de comunicación en mi ciudad, por ejemplo, que es Manizales, y esa rebeldía nos llevó a que otras personas, a inspirar a otras personas para que hicieran lo mismo. E inclusive a tener pues mayor audiencia que los medios tradicionales. Y esa rebeldía de siempre hacerme, bueno, como priorizar lo que yo pienso, porque soy yo el que tiene la razón sobre pues el que tiene la idea sobre la empresa.
quizás no siempre la razón, pero sí el que tiene la idea clara sobre la empresa. Entonces, hacerse caso es muy importante, porque muchas veces uno consulta a expertos, pero uno queda satisfecho con lo que se hace, con lo que dicen los expertos, porque quizás no conoce muy bien la idiosincrasia o no conoce muy bien como la misión de la empresa. Entonces, ese acto de rebeldía sí me ha funcionado demasiado. Hoy todavía confío mucho en lo que pienso, que no es solo un capricho, porque hay que diferenciar el tema del capricho, porque es algo fundamentado en lo que he leído y en la experiencia vivida. Entonces, ya cuando sí definitivamente uno tiene conocimiento, pues uno sí consulta, pero ya cuando existe el conocimiento, pues no es un capricho, sino más bien como decisiones acertadas. Así para la mayoría de las personas no lo sea. Por un ejemplo, dejar un cliente, el mayor cliente que iba a tener en ese momento, que me ofreció un contrato muy grande, pues para lo que llevamos en ese caso, Ujú. y decidí o sea, cancelarle al cliente porque no iba de acuerdo a la identidad de la marca, o sea, no era demasiado bueno para la marca. Totalmente. Veníamos pues de clientes como Mercedes-Benz, como Audi, y el cliente no tenía una imagen corporativa muy fuerte, lo que me hizo a mí, así sea bueno dinero, y que la gente dije, no, pues coja el dinero, me hizo a mí reflexionar porque pues si no porque yo quiero construir una marca sólida y que genere estatus, y eso no me lo va a dar. Exacto. Entonces, ese tipo de decisiones que para la gente del común no sean muy lógicas, pero para el objetivo final sí lo son y Exacto. nos ha servido. Entonces, por ese lado, el tema de rebeldía. Segundo, pues para mí fue un tema muy difícil superar el tema de las ventas porque de cada 20 clientes que visitaba, pues uno de pronto decía que sí o decía que sí, luego que no, y luego decía que no. Entonces, cuando entendí que como que yo estoy en una posición casi igual a los demás, en que yo soy el dueño de mi negocio. Espérate. Salud. Los empresarios también estornudan. Ay, gracias, Joseph. Entonces, como ese tema del rechazo, Ujú. como te digo que a nadie le gusta, pues para mí fue como muy estudiar. eh, y cuando entendí eso, entendí que, por ejemplo, yo soy el gerente de mi empresa y estoy tratando con el gerente de otra empresa. Exacto. Pues no va a haber mucha diferencia. Uf, Dale. que no sea COVID, diga. Entonces, hermano, ese tipo de cosas Ujú. te fortalece mucho como empresario y el Sí, además, temperamento como si persona. aprendes cuando te dicen no, aprendes a identificar por qué te han dicho no. Y con cada no lo haces mejor, acabas cambiando el paradigma de que el no es algo malo y acabas cambiando el paradigma a que el no es algo bueno, porque te hace que la siguiente visita sea mejor y te hace que Ajá. la siguiente visita sea mejor hasta que la siguiente te diga que sí, pero posiblemente te vuelvan a decir que no, para que continúes mejorando. Es decir, al final, ya sea un fracaso, un fallo, un no en una venta, simplemente hay veces, también se tiene que decir que hay veces que tú lo has hecho bien y simplemente ha sido el cliente que yo me he topado con clientes que bueno, no tenían que ser mis clientes, fue un error mío simplemente y no tenían que ser mis clientes porque, bueno, mm, no congeniábamos de alguna forma emocional. Si no congenias, si yo no Total. te puedo decir a ti o tú no me puedes decir a mí, oye, esto que has hecho no me ha gustado, si no hay esta confianza, si no hay este feeling, eh, apaga y vámonos. No hace falta continuar. Porque, Y ¿el qué? ahí lo más importante, digo yo, es que Ujú, cuando estés en ese momento en que ya no quieras hacer más, ujú. o sea, que te frustre tanto que dices, no, ya no quiero visitar más clientes porque me dicen que no, qué pereza, o sea, tienes ese tema mental y cuando lo superas y dices, igual tengo que ir, esa es la verdadera, como te digo, como la verdadera lección de lo que les quería contar. O sea, cómo superar ese rechazo. Porque lo superaste y bueno, y fuiste otra vez, y fuiste otra vez, y fuiste otra vez, a pesar de que ya estás cansado mentalmente del tema. Porque no, que para que me digan que me digan que no. Entonces, cuando rompes esa brecha,
Y muchas Aquí veces te está dicen la que no. cuestión. ¿Cómo Exacto. rompes esa brecha? ¿Por qué crees que Claro, rompiste esa brecha? Yo creo que sé por qué la rompiste, pero ¿por qué crees tú primero, que pues rompiste uno, esa brecha? primero el convencimiento de que eso era algo bueno, ¿cierto? Ujú, muy bien. Segundo, me capacité en ventas, Ujú, lo que me permitió de pronto tener más confianza. Y tercero, tratar de identificar el por qué me decían que no. Pues, cuál era la razón por la que me decían que no. Y al identificarlas, pues me permite a mí ya comunicarme de una manera distinta. exacto. Pero aún así daba como, "Ugh". Entonces, claro, ya con más confianza, con los números, ya que la gente entiende un poquito más porque lo mío era nuevo, eh, ya la gente ya con más confianza pues entra a comprarte mucho más fácil, o sea, el proceso de compra ya no es tan desgastante como antes. Pero sí, claro, para mí eso fue un gran reto y fue la suma de todo ese tipo de cosas que te conté. Totalmente. Pero creo que hay algo más. Creo que si tú decidiste superar esa brecha o superar ese muro o ese miedo al no, o sí, esa frustración al no, fue porque había algo mucho más grande que tú mismo para superarlo, o sea, por el por qué superarlo. Es decir, ese por qué, del que yo creo que estuvimos hablando hace un tiempo, ese por qué, yo creo que ya estaba ahí. Si estaba de forma clara o no, no lo sé, pero estaba ahí. Y el hecho de que estuviera allí y de que fuera mucho más grande que tú mismo, es decir, te aseguro, y seguramente tú podrás asegurar, que el mero hecho de que tu motivación será comprarte un Ferrari no va a ser motivación suficiente como para superar esa brecha del no. O sea, vas a decir, es igual, no sigo, porque para comprar un Ferrari prácticamente nadie lo tiene y prefiero no hacerlo antes de que continuar haciéndolo solamente para un Ferrari, ¿no? Realmente no es motivación suficiente, y lo que es motivación suficiente es cuando tienes esa visión de aportar mucho más a la sociedad y que es más grande que tú, que tienes que hacerlo porque es ya una responsabilidad. Sí, total, es verdad. Yo creo Lo, que lo que te falta decía, eso. como creer pues, firmemente en lo que uno tiene, que va a funcionar. Y esa creencia que no te la da nadie más, porque si tú le dices a alguien experto en números y dices, pero eso no le da plata, eso no le funciona, eso no sé qué, pues uno le siempre te lo echa a la basura. Entonces uno creer firmemente en lo que uno tiene y obviamente en lo que uno se sueña. O sea, el Exacto, sueño mío es este, y a medida o sea, y por eso sigue uno trabajando en eso. exactamente. Bien, bien, bien. Y ahora, ya sea un poco en los tres ámbitos, en tu mundo empresarial o emprendedor, en Casablanca y en el mundo político, me gustaría que me dijeras como el objetivo más ambicioso que te ves consiguiendo. Es decir, en 5, 10, 20 años, me da igual. Pero la cosa más ambiciosa o el objetivo más ambicioso que tú tengas, ay madre, el café. Ay, café. Eso le pasa a uno por falta de experiencia para tomar café. Ay, hermano, qué pena con vos. Espérate. No te preocupes, sin problema, todo esto va dentro. Eso adentro. Queda como parte de. Parte, Espérate, parte. voy a dejar así un ratico el computador y me conecto desde el otro, listo. Vale, vale. Vale, pues como te comentaba, tanto en las tres ramas un poco que yo veo que puedes tener, ya sea en el mundo del emprendimiento o empresario, ya sea en el sector de Casablanca en sí, o ya sea en el sector de política, mm, quiero que me digas cuál es el objetivo más ambicioso que tienes o más alto que tienes, ya sea en 5 años, ya sea en 20, ya sea en 50, me da igual. O sea, el objetivo más alto donde tú te ves llegando, El objetivo más alto. el más alto de todos. ¿Dónde te ves llegando, por decirlo así, al final de tu vida? ¿Dónde habrás llegado?
Yo creo que en este momento es que Casablanca entra a cotizar en Primero, bolsa. un poco, wow. Primero, mm, en tu vida como emprendedor, sí, es que no es el mismo que Casablanca. Luego en Casablanca y luego en el ámbito político. Bueno, el tema de emprendedor quizás, no, pues no lo tengo como claro. Pero en el tema de Casablanca sí que ojalá esté cotizando en bolsa. Ese es como el objetivo más grande, pienso yo, que en bolsa en Estados Unidos. Y como político, pues yo como político tengo pensado, pues ojalá ser alcalde y después ser alcalde de la ciudad en la que estoy. Pues si no, creo que después sea pues un tema muy difícil de lograr, Sí. pero, pero sí es pues en lo político. Ya en el tema Ujú. empresarial, pues el tema empresarial uno tiene techo y Claro. pensaría que ese sería como el tema cotización en bolsa, sería como el más grande que podría tener. Y digamos, esto sería objetivo para la propia Casa Blanca, pero mm, por decirlo así, que el objetivo que a ti personalmente, de forma personal, pues decir, me gustaría haber hecho esto, o me gustaría haber hecho, o por ejemplo, me gustaría tener una empresa que cotizara en bolsa, pero que estuviera en un número, porque hay muchas empresas que cotizan en bolsa. Ujú. Pero claro, dame algo allí, algún objetivo de Casablanca o, por ejemplo, la misión de Casablanca. Pues es que la misión, yo quiero trabajar con a ver, la misión de nosotros es tener como, o sea, somos una empresa Ujú, relacionada, una marca más bien, una marca relacionada con el deporte más grande del mundo que es el fútbol ujú, y queremos pues brindar, pues comunicarle a la gente el tema de estatus y mantener siempre como el tema de certeza en la información, veracidad, representando como valores y siendo inspiración para los demás, ¿cierto? Eso es lo que nosotros como en esencia queremos ser. Ya en objetivos como tal, pues no tengo como si un número, pues en tema de cotización en bolsa o en número en Fortune o alguna cosa así, pero sí me imagino la marca creciendo mucho y trabajando con grandes marcas, ¿con quién, por trabajando, ejemplo? no sé, con Maserati, o sea, haciendo colaboraciones con tipo de marcas premium a nivel mundial que te permitan tener mucha más visibilidad y representar lo que nosotros queremos ser. Claro. Si ya estás trabajando con Mercedes y con Audi, no va a ser difícil, los contactos los tienes. Sí, no, y el objetivo, pues obviamente sacas a pequeña escala, pero la idea es hacer colaboraciones juntas, pues en el tema de gran escala. Eh, y hermano, no, o sea, sueños hay muchos. Claro, pues Eh, ese sueño que... Mira, yo te voy a poner un ejemplo, ¿vale? Para que a lo mejor te sitúes, porque la pregunta es un poco eh, eh, liosa, ¿no? Pero te voy a poner el ejemplo mío y cuando... Yo creo que voy a vivir muchos años, así que no me gusta hablar de cuando yo me vaya a morir, porque creo que voy a vivir muchos años. Pero antes de yo morirme, mi objetivo más ambicioso y más grande es llegar a crear, o sea, cuando yo digo que quiero ser millonario, no es porque quiera un Lambo o una casa en Miami o irme de vacaciones durante un año, que sí, evidentemente eso también lo quiero, porque esas son motivaciones y eso me va a ayudar eso es el camino, pero no es el objetivo final. Entonces, el objetivo final, el más ambicioso que tengo en mi vida, es ser millonario para que todo ese capital, poder llegar a invertirlo en una empresa que se dedique, porque yo no soy suficientemente inteligente o no tengo los conocimientos para hacerlo, una empresa que se dedique a encontrar la forma de hacer al ser humano más inteligente. ¿Por qué quiero hacer eso? Siempre me ha obsesionado el tema de la mente, el tema de la mente humana, y de por qué no podemos llegar a entender pues conceptos como el tiempo, conceptos como el espacio, conceptos como los agujeros negros o física cuántica, bueno, estas cosas que a lo mejor parecen, bueno, pues muy como de ciencia ficción, pero son reales, ¿no?
Y el problema de que son tan reales que no llegamos a entenderlas porque no somos suficientemente inteligentes. Entonces, el objetivo más ambicioso que tengo es justamente eso. Hacer una empresa que se dedique única y exclusivamente a estudiar cómo hacer al ser humano más inteligente. Ya sea a través de un chip, ya sea a través de hipnosis o de lo que... Me da igual. Eso no es un trabajo mío. Es un trabajo de las personas que van a estar contratadas en esa empresa. Pero ese es el objetivo más ambicioso. Llegar a conseguir eso. Súper. Ese es el porqué de mi vida. Entonces, no sé si con eso te puede aclarar un poco Y para que completando un tengas una poquito idea de cómo contestar esta pregunta. el tema de la misión, yo digo que no, para mí es inspirar. O sea, Mm, inspirar a gran ¿Ves? número de personas que se sientan pues empoderándolo con eso, empoderando a las personas eh, en el objetivo que el propósito que tengan en su vida, ¿cierto? Demostrarles que no seamos fuente de inspiración para decirle, mira, este se imaginó esto y lo logró. Y pienso yo que sería como un gran trabajo social de Casablanca, pues, y pensaría yo que con eso quedaría yo, por ejemplo, muy, muy satisfecho y ser un referente a nivel mundial de emprendimiento, en que, no sé, que se escriba un libro relacionado con lo que nosotros hagamos, que la gente hable casos de estudio en universidades que ya lo han hecho a nivel local, Uh-huh. pero que siempre esté enfocado como en contribuir en valores, porque en este mundo que estamos, pues está muy desgastado el tema de valores porque prioriza el tema del dinero, pero que sea un ejemplo bueno, un modelo bueno a seguir y un referente bueno a seguir. Eso es lo que me sueño yo realmente, como cuando me muera, que la gente diga eso y piense eso respecto a lo que nosotros hacemos. Eso es lo que quería. Brutal. Muy bueno. Está muy bien. Son cosas muy bonitas, pero vamos a ver la parte oscura de Víctor. Okay. Vamos a ver la parte... Quiero que me cuentes un poco... A ver, no vamos a entrar mucho, pero cuidado el café no te caiga ahora. Pero quiero que me cuentes cuál ha sido tu mayor error, la peor decisión que has tomado. En pocas palabras, ¿cuál ha sido tu mayor cagada? Mm, realmente, o sea, yo considero los errores como hacen parte del proceso, ¿cierto? Claro, claro, Entonces no lo veo así como algo tan trágico, pues como que la gente simplemente, pasó tal cosa, listo, hay que solucionarlo y ya. sí. Y el único que se me viene en la mente es quizás cuando, o sea, nosotros tenemos una revista impresa, ¿cierto? Una Ujú, revista premium relacionada con el tema del fútbol. sí. Y en esa revista pues decidí hacerle caso como a las personas que estaban como trabajando para mí en ese caso, al diseñador, que eran como expertos que me decían, bueno, hagamos un poquito de la tónica de la revista. Eh, y sacamos una revista, pues, y no parecía, o sea, la portada era totalmente distinta a lo que la gente, a lo que yo me imaginaba, pero pues está bien, decidí hacerle caso. Y ahí me di cuenta con ese error, porque realmente la gente no identificó quién era, el personaje era sobre Lewis Hamilton, Ujú, no identificó quién era, no sintió como empatía con la revista, y ahí dije yo, pues si me pongo a darle contentillo a la gente que trabaja para uno, o por lo menos a los expertos, como así decirlo, se pierde el norte de la empresa, entonces siempre yo tengo que tener la última palabra, porque a veces uno dice, bueno, no me las sé todas, pero dejémonos apoyar. Y eso para mí fue un error que cometí, pero que me sirvió para ya saber que eso, el que tiene el norte de la empresa soy yo. sí, exacto, eso es lo que te iba a preguntar. ¿Qué es lo que sacaste de ese error? Ujú. Entonces, ahí donde yo entro a decir que efectivamente, pues, no, o sea, me tengo que escuchar más yo y que yo soy el que tengo como en las venas lo que es Casablanca y la experiencia como tal. Entonces fue como eso que me hacía errores, porque realmente pues errores hemos cometido. Claro, claro, Ujú. claro, pero normalmente suele haber uno, ¿no? Que siempre te impacta y dices, wow, este me ha dolido, pero el dolor, mira, el otro día subí un post, que creo que no le diste like, el otro día subí un post que decía, ayer fue, hay dos tipos de dolor, el que, a ver cómo era, voy a tener que buscarlo, hay dos tipos, uno que te enseña
Te voy a decir porque te lo voy a decir mal y no quiero decírtelo mal. Ah, vale, ¿ves? Yo tenía algo como un sinónimo. Hay dos tipos de dolor, el que te hiere y el que te cambia. Ujú. Entonces, un dolor, un fracaso, te puede herir, incluso si te hiere es bueno, porque entonces siempre recuerdas esa herida y dices, vale, esto para no volver a tener esa misma herida tengo que hacerlo de esta forma porque he aprendido cómo hacerlo. Y el que te cambia al final, yo creo que hay algunos que es eso, ¿no? Te cambian y dicen, vale, voy a hacer esto de forma completamente distinta porque lo que acabo de decir no me ha salido bien y he aprendido cómo no debo de hacerlo. Entonces yo creo que todos hemos tenido esos tipos de errores y puede ser que eso un poco fue lo que un poco fue ese error que me comentas, ¿no? ¿Hay alguno que tú tengas por ahí también que digas, hostia, este me ha venido ahora, pero o no? No, realmente como que más recuerdo ese es porque como el que más aplico a mi Ajá, cotidianidad. Entonces como que el que lo tengo siempre presente. Acuérdese tal cosa, acuérdese. Entonces siempre yo me llevo, pues soy como llevo a mi parecer en ese sentido. Como, como bueno, ¿y yo qué opino? O sea, yo le pido opinión a los demás, pero bueno, ¿y yo qué creo? Entonces, no confundirlo con terquedad, porque yo creo que soy muy analítico respecto a eso. Si hay un fundamento distinto que me convence, pues lo cambio. Pero, pero sí escucharme mucho, o sea, tener muy presente lo que yo pienso. un crítico interno. Ser Ujú. crítico con las opiniones de los demás. Hay veces que ocurre, ¿no? Que o escuchas una opinión o hay personas, ¿no? Que no tienen ese crítico, no son críticas con ellas mismas, escuchan una opinión y se la creen. Escuchan otra completamente opuesta, dicen, hostia, pues también, pues es verdad. Y se creen la otra, ¿no? Entonces pasan de un punto A a un punto B porque una persona de autoridad de un punto A y una persona de autoridad de un punto B les ha, bueno, les ha hablado, influenciado para que tengan, y ella misma no es capaz, esa misma persona no es capaz de decir, vale, me gusta más el A o me gusta más el B. No sé si me explico. Entonces, Eso es la verdad. eso es muy interesante porque suele ocurrir mucho cuando se te presenta una figura de autoridad. En ese caso, aquí podría añadir que hace poco aquí en la empresa familiar contratamos a un nuevo comercial que está aquí conmigo y intento, vamos a decir que mi padre es muy autoritario. Autoritario me refiero a que es como un dictador. Si no se hace lo que él dice, no está bien. Y no es que no esté bien, es que no se tiene que hacer. Entonces, yo soy totalmente lo contrario. Cuando él me dice, haz esto, yo lo hago al revés. Entonces, mm, también es verdad que tenemos mentalidades distintas, pero intento aplicar todo lo que he aprendido en este mismo empleado, ¿no? En este mismo comercial, vendedor. Y siempre intento decirle algo, y es que mi padre tiene la costumbre de decir qué es y cómo tienen que hacerlo, y a mí me gusta que ellos me expliquen cómo tienen que hacerlo, porque si no, de la otra forma le estás quitando el cerebro. Esa es una frase de Carlos Muñoz. Le estás quitando el cerebro a tu trabajador y dejas, cada vez que tienen que pensar algo, te lo tienen que preguntar a ti. Y eso es una pérdida de tiempo tuya. Es una pérdida de energía tuya. Entonces, es bueno que ellos te digan cómo hacerlo. Si a ti no te parece bien cambiar los puntos en los que crees que se puede mejorar o se debe mejorar, pero ya está siempre que te den tu opinión. Y hay otra frase de Carlos Muñoz que creo que aquí puede ir genial, y es que yo también se la repito siempre a esa persona. Y es algo que mi padre tampoco es uno de los gerentes de hace a lo mejor 30 años, con mentalidad de hace 30 años, para él no existiría esa posibilidad, ¿no? Pero yo únicamente contrataría, a esta persona la contraté yo únicamente contrataría a personas a las que yo trabajaría para ellas. Es decir, yo no contrataría a alguien que dijera, guau, esta persona no me transmite buenas vibras y yo no me pondría a trabajar por ella. Entonces, esa persona no es la adecuada para tu empresa. Total, total, es real el tema. Sí, hermano, no, alrededor de eso hay muchas cosas que pueden hablar, pero sí, hermano, te digo que, o sea, la experiencia a uno le dice muchas, pues la experiencia es valiosa por eso. Y Total, tener todo tipo de experiencias, inclusive tratar de aprender de las experiencias ajenas, te sirve mucho. Yo por eso exacto. considero que errores, no, o sea, por ejemplo, yo he rechazado trabajos que pagaban muy bien por seguir en mi empresa
y para mí no es un error, para mí es un acierto, Claro, pero claro. uno se cuestiona mucho en el momento, ¿cierto? Ujú, Que para otras personas puede ser un error, para uno es un acierto. ujú, Entonces, ya el tema de errores, pues creo que ese es el que más recuerdo, pero obviamente la hemos embarrado, pero pues no son estructurales o estratégicos, ujú. porque yo creo que la estrategia, la visión la tenemos muy clara respecto a eso. Exacto. Y ahora, por otra parte, ¿cuál ha sido la mejor decisión que has tomado, ya sea en tu vida, en tu negocio? ¿Cuál ha sido lo mejor que has hecho? ¿Y qué podemos sacar de allí? ¿Qué podemos aprender de ahí? Yo diría que la mejor decisión fue postularme a Fondo Emprender. Te explico, Fondo Emprender es uno de o sea, es una ayuda que da el gobierno a emprendedores, Ujú, pero se presenta un proyecto y ese proyecto es evaluado y compite con proyectos de todo el país ujú. y le dan un recurso económico. Entonces, Vale, esa decisión para mí fue muy buena, poder presentarme a pesar de que la primera vez no pasé, en la segunda ya nos dieron recursos y ahí marcó un antes y un después. Y meternos en ese fue un reto muy, muy, muy impresionante porque fue como hacer un plan una tesis para graduarse de la universidad, algo así. Es una tesis, pues, un trabajo muy interesante, pero que me sirve todavía, inclusive de guía, para muchas cosas que hago en este momento actualmente. ujú. Y eso significó, como te digo, para mí la mejor decisión, a pesar de que fue un año completo desarrollando el plan de negocios y otro año ejecutando. Entonces, fue un gran reto que lo asumimos muy bien y que obviamente eh, hoy en día estamos donde estamos es gracias a esa decisión que se tomó. Brutal. Mm, Pasamos un poco al tema del día a día. Estamos a objetivos muy lejanos, a lo mejor que hemos tenido, a lo peor que hemos tenido, pero pasamos un poco al día a día y es que cada vez que o hay muchos emprendedores, ¿no? Que para levantarse o para ponerse a trabajar, ok, para ponerse a trabajar, etcétera, les cuesta mucho el hecho no tienen esa motivación el día a día. Entonces, ¿cuál es la motivación que a ti o qué te aporta a ti la motivación suficiente para meterle caña al día a día como lo estás haciendo? Eso es muy complicado porque uno todos los días estar con buen ánimo es difícil. Exacto. Y, o sea, primero es adquirir como una responsabilidad importante. O sea, ¿qué pasa? Porque es que ya no es solo uno, ya es los empleados, los clientes, ya es muchas cosas que dependen de uno, que asumieron, obviamente, sumando la responsabilidad. Entonces, que el Ujú, cliente Mercedes-Benz necesita sacar esto ya, o el de tránsito, o necesitamos sacar artículos porque no se han generado las vidas suficientes, pues eso también te motiva, ¿cierto? Te motiva porque son cosas que hay que cumplir. Entonces, el momento de no adquirir responsabilidades, eso lo tiene, o sea, uno lo cumple. O sea, cuando uno tiene responsabilidad, por lo general lo cumple, ¿cierto? Un compromiso con alguien. Ya el tema de motivación como tal de querer hacer las cosas, yo pienso que es netamente estar concentrado, o sea, creyente en lo que uno, eh, pues ser fiel creyente de lo que uno quiere lograr. O sea, vos decías el por qué, encontrarlo. Yo creo que es algo que no aplico mucho, pero el tema de medir el progreso es súper importante, porque te da felicidad, te da lo que yo te hablaba, que una vez lo contaba Daniel Javif en su charla. O ujú. sea, el constante medir constantemente te permite a ti como decir, he progresado, estoy mejor que ayer, y eso te genera felicidad y te da motivación extra para poder buscar las cosas. Diría yo que esos son como las cositas que uno quiere mirar. Pues que uno tiene que mirar para el tema de motivarse constantemente. Exacto. Sí, 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 totalmente. Además, tú puedes motivarte muchísimo. También, una de las frases que subí, puedes motivarte por bueno, cualquier cosa por una venta o por un contrato nuevo, etcétera. Pero el hábito es lo que te va a hacer ser constante día a día y el hábito puede ser perfectamente el porqué, o sea, el porqué de por qué estás haciendo lo que estás haciendo o eso tan grande que de lo que hablábamos antes, ¿no? Entonces, sí, 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 totalmente. Em,
Dentro ya de la mentalidad, es decir, volviendo un poco al tema de la mentalidad tiene como, para mí, tiene 3 pilares, ¿vale? Que son las creencias, los hábitos y el control de la mente. Entonces, de estos 3, ¿cuál es el que a Víctor más le cuesta? Los hábitos. Los hábitos. Interesante. ¿Tienes alguna rutina de hábitos que digas, cada día hago esto? O es uno de lo que... Es algo que inclusive me cuesta adquirir compromisos respecto a los hábitos, en el Ajá. sentido que cuando los programas de radio o televisión que me invitan pues para que haga parte ya todos los días. Ujú. Y no me gusta condicionar mi tiempo todos los días a la misma hora, un programa de radio, un programa de... Por eso nunca acepto ese tipo de trabajos. Eh, entonces, ese formar hábitos me ha sido, pues, se me ha complicado. Vamos a tener que Mm, trabajarlo. sí, tengo que trabajar en ese tema porque sí, claramente es algo que no lo tengo muy arraigado. Y disfruto también como la libertad, pero cuando hay libertad en exceso, pues hay cosas como que, bueno, no sé por dónde arrancar, qué hago primero, te da también frustraciones y las he vivido. Pero sí, creo que el tema de hábitos es el que más dificultad me da. Totalmente. Es uno de los más complejos, además. Tema libros, tema libros, ¿cuál es el que más te ha marcado de todos de los que has leído, o de los que has podido escuchar? ¿Cuál es el que más te ha marcado o ha causado un antes y un después en tu vida? Yo pienso, bueno, hay mucho, ¿cierto? Sí, Por ejemplo, Vendes o Vendes de Gran Cardón es muy bueno. muy interesante. Creo que me dio esa fortaleza en un momento difícil en mi vida, que es el tema de las ventas. Ujú. Que inclusive pues pensaba, pero ese pues pegó donde era, me parece que me marcó muy bien. Sí, 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 Otro además. libro, Dime. dime, que además que... El tema de ese libro, además, Gran Cardón, es uno de los top en ventas y en seguridad para mí prácticamente del mundo. Aparte, evidentemente, el lobo de Wall Street, ¿no? Pero Gran Cardón yo creo que es uno de los referentes máximos en tema de ventas y en tema de seguridad. Y no, el hombre, pues a mí me gustó mucho el libro, me gustó mucho y lo recomiendo mucho. ¿Y cuál me ibas a decir más? Sí, y hay otro que me realmente trabajando el tema de la mente para mí resume como el libro El Secreto, El Móvil que vendió su Vale. Ferrari, resume como todos los libros de autoayuda que para mí son muy importantes y me ha gustado mucho. Se llama Hazte rico mientras duermes, de Ben Sweetland. Sí, me lo comentaste una vez, sí, me acuerdo de ese libro. Y es el libro que más he prestado en mi vida. De verdad que la gente es encantada con ese libro porque realmente como que es como una mezcla entre acción y practicidad y como que, bueno, son muchas cosas como que te hacen entender de manera distinta lo que muchos libros te tratan de explicar. Ujú. Para mí esos dos son los que más recomiendo, definitivamente, pues principalmente el de Hazte rico mientras duermes, porque ya para cada tipo de situaciones, pues hay muchos, ¿cierto? Pero entonces habla desde lo pequeño, cómo las cosas pequeñas te pueden hacer cambiar algo macro. Entonces por eso me gusta tanto. Totalmente. Y ya por último, de los emprendedores más exitosos del mundo, ¿quién destacarías o quién es tu ídolo o quién es el que para ti de alguna forma te motiva? Tu A mí, por referente. ejemplo, yo creo que el que más, con más empatía genera, pues, o que me parece tremendo es Gary Vee. Uh. Gary Vee es como el ser, o sea, el más completo que yo he visto, ¿cierto? Pues y aparte que es de motivación y todo esto. Ujú. Daniel Javif también como orador, pues me parece muy interesante. Y en empresarios me llama la atención el tema de Richard Branson, el de Virgin. Vale, sí, 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 brutal. Ese... Él lo, dime. Sí, 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 es brutal. El Richard Branson creo que es el emprendedor es la figura del emprendedor, porque además ha tenido muy claro el hecho del por qué. Ha sabido pivotar su empresa en cada momento y ha sabido estar en el momento Y adecuado. aparte me siento identificado porque él al nombre Virgin le sacó muchos matices. Exacto. Le sacó muchos, o sea, y él la muestra fehaciente de que, bueno, ya te cuento otra cosa, una muestra fehaciente de que uno puede lograr las cosas no solo enfocándose en un solo nicho, sino que él pudo marcar diferentes sectores con su propia marca, entonces, pues fue importante diferentes sectores.
Y como nosotros también queremos como lo mismo, o sea, construir una marca importante y que sea reconocida en diferentes sectores, pues es como el modelo a seguir en ese caso. Ujú. Obviamente aparece Elon Musk, que son personas muy importantes también, pero con el que más me siento identificado es con Richard, ¿cierto? Y Muy te voy a bien. contar otro libro muy importante que me he leído, Ajá, se llama El Estratega, de Cynthia Montgomery, de Harvard. Es una mujer que habla sobre el tema del enfoque, ¿cierto? ajá, sí, sí. Entonces, que ha sido una disyuntiva que yo tengo desde hace rato, si me enfoco en algo únicamente o qué hago, entonces primero reconocer quién soy, para saber qué Recuerdo que puedo dar. estuvimos hablando de eso. Exactamente. Sí, sí, sí. Entonces, hermano, no, es un tema de estudio constantemente. Me Exacto, sí, sí, sí. recomendaron mucho uno que me tengo que leer, es ¿cómo es? El jefe que no tiene cargo o el líder que no tiene cargo, algo así. No lo conozco, no sé cuál es. Dicen que es muy bueno, creo que es de Robin Sharma, me parece. Ah, de Roy Schaffman. Lo Me miraré, parece, me parece. lo miraré. Pues pasamos a la ronda final, que son rondas de una palabra, ¿vale? O sea, con una palabra me tienes que decir o me tienes que intentar responder la pregunta, ¿vale? Y ya está. Entonces allí ya terminaremos. Entonces, bueno, ronda de preguntas flash. ¿Dónde estará Víctor en 5 años? En 5 años, o sea, con, con 34 años. Bueno, ¿dónde estaré? Pues no me la he hecho la pregunta, pero creería yo que ya tendré teniendo familia. Yo creo que ese es Uh, uno de los un sueño que tengo. sí, Eso será como lo primero para mí. Eh, Segundo, pues dirigiendo desde la parte no operativa, sino visional, muy bien. los proyectos de Casablanca, siendo embajador de Casablanca. Ujú, Ojalá que cada proyecto, pues espero que cada proyecto tenga su propio gerente, ujú. su propia parte financiera, su propia independencia, Una red neuronal, ¿no? exactamente, y que confluyan en lo que yo pienso y lo que creo de Casablanca, ¿cierto? Sí, Eh, Siendo, ojalá, pues espero, alcalde de Manizales, muy bien, o ya haya sido por lo menos alcalde de Manizales, es como lo que me imagino yo, lo que quiero, lo muy que me bien, suena también en el tema político. muy bien. Y ¿Algo más, incluso? claro, no, pues dedicándole tiempo, pues, o sea, teniendo tiempo disponible para la familia, como por Claro, así decirlo, porque disfrutarla como joven, eso me parece muy importante. muy, 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 muy bueno. ¿Y qué le dirías al Víctor hace 5 años? ¿Qué le dirías? Si pudieras decirle una sola cosa, ¿qué le dirías? ¿Qué le diría? Que el mundo es muy grande, que Wow, oportunidades hay muchas, que, que a veces pues yo creo que he sufrido de pronto uno o sea, con los logros que se han obtenido, uno creérsela, ¿cierto? Y bajar un poquito la guardia. Entonces, que el mundo es más grande de lo que nos imaginamos, que va totalmente. más allá de lo que vemos, porque realmente, o sea, de lo que imaginamos en dinero, de lo que imaginamos en muchas cosas. Y le diría eso y que va muy bien, que siga creyendo en que se pueden hacer las cosas bien, en los valores, en que, en que las cosas se pueden lograr haciendo las cosas bien, sin tener que torcerse en el camino. Muy bien, qué guay, Entonces, qué bonito. eso le diría. ¿Qué es para ti el éxito? El éxito es como la armonía entre lo que soy y lo que quiero ser, ¿cierto? Entonces, lo que quiero ser es como, bueno, uno se esfuerza todos los días por ser mejor persona, ¿cierto? Ujú, Y esa armonía entre cómo estoy trabajando para llegar a ser mejor persona, no desviándome, haciendo acciones que no lo son. Entonces, ese tema del éxito es como, para mí me he enfocado en eso, o sea, porque es que el éxito es muy subjetivo. El éxito puede ser para unos el dinero, para otros, o una cantidad X de dinero, para otros puede ser la familia, para otros es el reconocimiento. Entonces, exacto. ese equilibrio entre lo que uno realmente quiere, porque conozco mucha gente que puede tener mucho dinero, pero no se considera exitosa. Claro, es que hay otra gente que a lo mejor el éxito simplemente es ser feliz. Y, Exacto. y si no eres feliz con nada, no serás feliz con todo.
Y yo pienso que vamos por ahí. Yo pienso que el tema de la felicidad es muy importante porque uno sentirse a gusto con lo que hace. Exactamente. Yo creo que eso es éxito. Para mí Sentirse a eso, el gusto tema con de lo la que felicidad. haces. Tienes toda la razón. Entonces, por eso yo diría que por ahí, o sea, esa congruencia, armonía entre el sentir y hacer, y eso es como para mí es el éxito. Porque ahorita yo me puedo sentir exitoso ahorita Ujú, y para alguno puede que no lo sea. ujú. Pero yo me siento exitoso porque pues entre mis parámetros lo estoy haciendo bien. Me falta muchísimo, sí, pero hoy me siento exitoso porque he sido leal a lo que soy, a lo que yo quiero ser y a lo que soy. Exactamente. Muy bueno eso, porque además hay muchas personas que se fustigan por no haber conseguido, por ejemplo, unos objetivos, ya sea anuales, mensuales o semanales, se fustigan por no haberlo conseguido y creo que es fundamental el hecho de celebrar no los objetivos cumplidos, sino el esfuerzo que tú has hecho. Si tú has sacado un 4, no has conseguido el objetivo de aprobar en un examen, Sí, celebra, tío. Celebra que has estudiado, porque si no celebras eso, si no te premias ese esfuerzo, el próximo día dirás, ¿para qué voy a volver a estudiar si total he suspendido? claro, Ese es el gran exactamente. problema. Y por último, ¿qué es para ti el dinero? El dinero es como Vale. un vehículo ¿para qué? Para obtener como, para conseguir los sueños. O sea, un vehículo para lograr lo que me imagino, lograr lo que quiero. Eh, es un canal que me une Muy interesante. con lo que quiero lograr. Exacto. Sí, sí. Vale, y ya está. En principio aquí, en principio en final, terminamos la entrevista y simplemente quiero preguntarte ¿a quién me recomiendas entrevistar? ¿A quién te puedo recomendar? ¿Como el tema mentalidad o qué? Dentro del mundo de la mentalidad, del sector de la mentalidad, ¿cuál crees, una persona que tú creas que puede aportar dentro de este podcast en emprendimiento o en mentalidad de emprendimiento? Simplemente. Se me ocurre Juan Carlos Salazar, Ah, pero vale, vale, voy a pensarlo bien y te lo comento, listo, pero se me ocurre en ese momento Juan Carlos Salazar. listo, estupendo. Listo. Y ¿quieres hacerme tú, bueno, primero, ¿dónde podemos encontrarte? Ok, no, pues en redes sociales, la que más uso es Instagram, Ajá. Víctor Jiménez de Yepes. Ahí me pueden encontrar, me pueden escribir, si tienen alguna pregunta, alguna cosa, con mucho gusto ahí estaré pendiente, que es como la red social que más estoy pendiente. Ujú. Y ahora sí, por último, ¿tienes una pregunta para mí? ¿Qué pregunta te puedo hacer yo, hermano? No, la verdad, yo creo que hemos hablado tanto que la verdad nos ha ayudado mucho ¿Alguna pregunta que digas, quiero que esto se lo cuentes a ellos? No, no sé, Joseph, se me va. Si tienes de vos no te consideres importante contar. Algo que te haya sorprendido mucho, a lo mejor, de todas las charlas que hemos hecho. No, realmente el tema de la epifanía que tuve De la epifanía. sí, que tuve con el tema o sea, cuando me Tu di cuenta único que, trabajo tiene que ser quedarte sin trabajo. exactamente, hablando de que el trabajo que tengo yo es netamente delegar muy bien. Total. Entonces eso me ayudó muchísimo primero a serenar mi mente y segundo, como a tener un norte claro respecto a eso. Eso me pareció, o sea, respecto a la empresa, respecto al tema, porque yo era de los que hacía de todo. Ujú. Entonces cuando me digo, no, es que no tienes que hacer de todo, tienes que delegar bien. Entonces eso cambió drásticamente como el pensamiento y me serenó mucho la mente eh, como para las cosas que se vienen. Total. Pues fin de la entrevista. Muchas gracias por haber asistido, por haberte pasado de tiempo, porque me has dicho que te quedaban 10 minutos y los hemos alargado, como suele pasar siempre con nuestras charlas. Pero de verdad, muchas gracias y espero bueno, que evidentemente todos los objetivos que hay con Casablanca se hagan realidad. Muchas gracias, Josep, y de verdad que un gusto poder estar acá y no, estamos en contacto, listo. Claro que Y sí, para y tanto. quedarnos. Y me despido con la palabra más importante del mundo. Gracias. Y nos vemos en el siguiente episodio con más y mejor.